Estamos acá en Noticias 3.0 por Gen TV. Ahora en esta parte del programa vamos a tener a nuestro invitado estrella, que es el compañero a la distancia, Julio Fernández Baraybar, con quien vamos a comentar un poco la situación de Brasil y de Venezuela en estos días. Bueno, porque además, nuevamente, tenemos que tener muy en cuenta cómo están sucediendo las cosas en el mundo, pero sobre todo en nuestro continente, porque cada uno de esos movimientos nos afectan sobremanera. ¿Cómo está, Julio? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Me he vuelto a convertir en el amigo invisible. Así es. Sí, la tecnología está así, está como que va y viene. Como todo, como la región, podríamos decir. Un día sí, un día no, un día hay cuarentena, el otro día no hay, un día te controlan, al otro día no, y bueno, así estamos. Y sí. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por Brasil o por Venezuela? Voy a empezar por Brasil porque... sí, vamos a empezar por ahí. Sí. Porque hay uno que duró menos que López Murphy, ¿no? En el cargo, que se llama Nelson Teich. Sí, ¿qué pasó ahí? Ha renunciado el ministro de Salud Pública, que reemplazaba al ministro renunciante de hace una semana. Mandetta. El ministro renunciante es un hombre que se dedica, digamos, su especialidad es la oncología. Yo me permitiría el chiste de decir de que como Brasil está en una crisis terminal, llamaron a un oncólogo. Sí, más o menos. Es muy bueno el chiste. Es muy bueno el chiste. Tampoco el oncólogo logró encontrarle el agujero al mate y ha tenido que renunciar, pero además ha renunciado explícitamente diciendo por diferencias con el primer mandatario. Es muy grave la situación en Brasil. Verdaderamente a mí me tiene muy preocupado. Es quizás la situación internacional que más preocupación me genera, por dos razones. Porque es el principal país en cuanto a volumen, en volumen de producción, volumen de población, volumen de extensión geográfica del continente suramericano. Es y debe ser nuestro principal aliado en la región, tendiente a construir una unidad política de esta parte del mundo. Y cualquier situación de crisis en el Brasil tiene influencia en absolutamente toda la región. Pero además también es el que se puede convertir en nuestro principal enemigo, en el principal peligro que pueda haber en la Argentina. No es extraño que durante 60 años, 70 años, los estados mayores argentinos hayan tenido como principal preocupación estratégica una supuesta en mesa de arena, una supuesta guerra con el Brasil. Esto es serio. Sí, no. Y me da la impresión que no es solamente Bolsonaro, sino que Bolsonaro es la expresión visible y a cargo del Estado de un sector de la sociedad brasileña que tiene una actitud política y una concepción del papel que juega su país en la región muy preocupante. Sí. Muy preocupante. No es un nacionalista al estilo de como era Getúlio Vargas, si se quiere, puesto que su concepción económica, la concepción económica que lleva adelante es el más crudo neoliberalismo, incluso más radical en ese sentido que lo que pudimos ver en nuestro periodo neoliberal con el anterior gobierno. Claro. En segundo lugar está esa ideología preocupante del mundo de las iglesias evangélicas o de la derecha evangélica, que le da a todo esto un carácter misional, un carácter apostólico que es preocupante, porque es una religión que tiende a expandirse, es decir, es una religión con elementos de conquista en su sistema ideológico. Sí.
¿Me explico? Sí, está perfecto. Se entiende perfecto. De modo tal que lo que está ocurriendo es muy preocupante, y lo que yo no veo todavía es una reacción, una sana reacción del resto de la sociedad brasileña. Estoy convencido que más allá de las virtudes personales de Lula da Silva, que dicho sea de paso, como él mismo lo ha dicho el otro día en un reportaje en uno de los canales argentinos, es un hombre que tiene 77 años, 76 años, es decir, es un hombre grande, él mismo sabe eso. Pero más allá, digo, de las condiciones individuales de Lula, uno ve que el PT por sí solo no está en condiciones de encarar esta situación. No tiene ni las herramientas políticas ni las herramientas intelectuales para llevar adelante una recuperación del Brasil en el sentido de la unidad latinoamericana, por decir alguna cosa. Sí, no, es bastante. Y además, un detalle no menor también de todo lo que venís diciendo de lo que es Brasil, es que nuestro principal socio comercial. Y además es nuestro principal, sí, se me escapó de decirlo, es nuestro principal socio comercial. En este momento todo eso está en agua de borrajas porque no funciona ninguna economía en este momento, pero a poco que nos pongamos en marcha tiene que ser nuestro socio comercial. Yo no sé hasta qué punto el sano juicio, la prudencia política y el sentido, hasta te diría geoestratégico, predomina en la conducción de las Fuerzas Armadas brasileñas. A mí me da la impresión que ejercen en este momento una especie de control para evitar mayores desbordes, pero tampoco estoy seguro de que eso sea un bloque consolidado y no haya loquitos al estilo Bolsonaro en el seno de las Fuerzas Armadas. Está complicado. Es complicado. No puedo decir que no puedo decir, obviamente no estoy en condiciones de decir los hay, pero tampoco estoy en condiciones de decir no los hay, definitivamente. No, porque aparte, a ver, hay que ser justos en ese sentido, y la realidad es que Jair Bolsonaro fue elegido por la mayoría de los brasileros hace muy poco, o sea, no solamente es una cuestión de que el PT no tuvo una buena campaña, por lo menos en algún sentido de análisis objetivo, ¿no? de los hechos y de los resultados, pero bueno, representa el pensamiento de algunos de los brasileros que por ahora son la mayoría. Hay que ver cómo va manejando el tema de la imagen, porque tuvo bastantes problemas a la hora de comunicar. Hoy por hoy me da la impresión que Bolsonaro no cuenta con la simpatía y el apoyo que tuvo en las elecciones. Eso lo ha perdido en un amplio sector de la clase media que lo votó, incluso de sectores de clase media baja que lo votaron. Pero el problema, a mi modo de ver, es esta aparición en la escena política latinoamericana, sobre todo en Brasil y en Bolivia, de milicianos, es decir, de sectores políticos armados que actúan como patota de apoyo de un poder que todavía no se ha constituido, y que actúan, y eso, y voy a decir algo que ustedes no me lo van a escuchar decir muchas veces porque no soy de abusar de este concepto, pero eso es intrínsecamente la definición del fascismo. Sí. Y repito, no soy de andar acusando de fascista a tontas y a locas, verdaderamente. No abuso de ese concepto. Pero en lo que veo en Brasil es manifestaciones que han sido características permanentes de los regímenes fascistas. Exactamente, porque digamos, van en contra de las instituciones que tanto pregonan, digamos, en su discurso, ¿no? No, van en contra, quiero decir, plantean otra forma de poder con un elemento de carácter plebeyo muy importante. También hay una apelación a un pueblo idealizado, y que se expresa en estas milicias que serían las verdaderas representantes del pueblo, en tanto que los partidos y las instituciones democráticas dejarían de serlo.
Así era el fascismo, quiero decirle, muchachos. Sí. Yo no sé si esto es fascista, pero el fascismo era así. Y donde además la ideología racista de la supremacía alemana, etcétera, de características del nazismo alemán, acá ese lugar lo ocupa el evangelismo. Esta iglesia que es casi una iglesia estrictamente brasileña, en donde el pueblo elegido es el pueblo brasileño. Sí, es... Hay elementos verdaderamente inquietantes. Sí, hay un video de la elección del 2003, creo, 4 años antes de que Macri sea jefe de gobierno. Está en YouTube y lo pueden buscar. Hay donde lo agarra un pastor evangélico y es muy interesante ese video. Dura como 1 hora, donde está él y Larreta, digamos, y lo consagran, ¿viste? Pero tienen toda una... un mecanismo. Es un discurso antipolítico, digamos, pero lo ungen como jefe de gobierno. La pierde esa elección, pero en la próxima, ahí en un momento dice, bueno, vamos a ver cómo hablamos en privado, dice, tuvo una preparación, digamos, vamos a ver cómo nos vamos preparando, y 4 años después termina siendo jefe de gobierno, 2007. Sí. El tema, a mi modo de ver, es esto. El evangelismo tiene unas características, el evangelismo brasileño tiene unas características muy distintas a las que tiene en la Argentina, donde en general tiene un carácter bastante popular y en muchas provincias está vinculado más bien y se expresa y se siente solidario más bien con el peronismo. Son estas sectas brasileñas que han llegado a la Argentina, por eso hablo del carácter de conquista que tiene esa religión. Son esas sectas brasileñas que han llegado a la Argentina las que más se han identificado con el gobierno con Macri y con el gobierno del macrismo. Así es. Y con respecto a Venezuela, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, en Venezuela yo creo que la situación está jugando a favor de la continuidad de la revolución chavista. Hace 1 año y medio, en enero del año pasado, nada más que en enero del año pasado, este sinvergüenza de Juan Guaidó se autoproclamó presidente de la República y empezó a actuar como una especie de gobierno paralelo. Es una cosa muy ridícula y patética en muchos casos, pero como contaba o cuenta con el apoyo de un sector importante de los Estados Unidos, más el apoyo de algunos gobiernos reaccionarios de la región, como el caso de Colombia y Chile, y de Mauricio Macri en su gobierno, ha tenido una sobrevivencia, pero que no ha logrado lo que era la base o el objetivo fundamental de esa supuesta presidencia, que era dividir a las Fuerzas Armadas venezolanas. Todos los intentos por dividir a las Fuerzas Armadas, y cuando yo digo todos los intentos, además estoy hablando de millones de dólares, no son intentos puramente políticos, de convencerte, ahí circuló plata, no han logrado dividir a las Fuerzas Armadas, que sostienen en su casi totalidad, a excepción de algunos focos que aparecen, en su totalidad al gobierno de Nicolás Maduro. No se logró dividir a las Fuerzas Armadas, y ante el agotamiento de los intentos de derrocar a Maduro, apareció esta aventura casi desopilante de la Academia de Policía o la Academia de Mercenarios, que fue este intento de invasión con fuerzas mercenarias, con una empresa de mercenarios norteamericana, etcétera, que terminó en que básicamente un grupo de pescadores los capturó y los dominó, los tiró al suelo y los ató.
Y vino de las Fuerzas Armadas y dijeron, ¿qué están haciendo ustedes acá? Bueno, eso habla del entrenamiento del ejército de Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió básicamente, y siguieron encontrando gente, y en eso ha quedado pegado este sinvergüenza de Guaidó, con una oposición en Venezuela que se ha atomizado nuevamente. Claro. Ese intento de unificar la oposición que había significado Juan Guaidó se fue al demonio, porque además empezó a hacerse evidente que la mayoría de ese gobierno de Juan Guaidó lo único que quieren es agarrar, como dicen en Venezuela, el cambur. El cambur es el nombre que le dan a la banana, pero también es el sinónimo de la tagui, de la guita, de la moja. Ah, mira, qué dato ese. Sí. Bueno, Julio, ¿algo más? No, ¿Te quedó? entonces, en este momento, el desprestigio de la oposición en Venezuela es muy grande, y el gobierno de Maduro se ha consolidado. Pero además ha ocurrido otra cosa. Quienes han perdido confianza en Juan Guaidó y la banda de forajidos que lo sigue, ha sido el propio gobierno de los Estados Unidos, que ha visto que son verdaderamente unos sinvergüenzas delirantes. Bueno, esto ha sido el panorama regional, por así decirlo, de el columnista estrella de Noticias 3.0, que es Julio Fernández Baraybar. Julio, te agradecemos mucho y buen fin de semana. Buen fin de semana a todos, y hasta, nos vemos el lunes. Chau, chicos. Un abrazo. Chao, gracias.